Nuestro tema de hoy tiene por título Escapando de la mano del rey del norte, y se encuentra basado en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 41. La palabra de Dios dice: entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. ¿De la mano de quién es que escapan estas provincias mencionadas? El verso 40 nos da la respuesta. Dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Así que es de las manos del rey del norte que escapan las provincias antes mencionadas. Pero ¿quién es el rey del norte? El rey del norte, en todo el capítulo 11, es el actor principal. Surge en el versículo número 6. Vean ustedes el versículo número 6 de aquí, del Daniel 11. Aquí encontramos la palabra que dice: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Como ustedes notan, aquí vemos al rey del norte y al rey del sur haciendo alianza, porque ha habido un conflicto entre ellos. El rey del sur, en el afán de mantener la paz, ofrece su hija al rey del norte. ¿Quién es este rey del norte y rey del sur que surge aquí en el versículo 6? No es otro que los seleucidas y los ptolemaicos, dos de las divisiones en las cuales se dividió el imperio griego. Los que están familiarizados con estos temas proféticos sabrán de que Grecia, después que Alejandro el Grande falleció, su imperio fue dividido en sus cuatro principales generales, como lo fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Seleuco prevaleció sobre Lisímaco y Casandro y llegó prácticamente a constituirse en el rey del norte, tomando en cuenta que Israel al norte tenía a los sirios, justamente el territorio que ocupó Seleuco, y en el sur a los egipcios, el territorio que ocupó Ptolomeo. Así que es con estos dos reyes que las escrituras mencionan que se desata esta intriga. Pues si ustedes ven, dice que el rey del sur le da la hija al rey del norte para que de esa manera establezcan alianza. Hay toda una historia detrás de este versículo número 6, pues esa hija no fue otra que Berenice, la cual la historia registra que fue dada en matrimonio al rey del norte. Pero este rey estaba casado con Laodice, y para poder casarse con la hija de Ptolomeo necesitaba divorciarse de Laodice. Lo hizo porque era la alianza política entre los dos reinos. Sin embargo, pronto comenzó a hacer comparaciones entre su ex esposa Laodice y Berenice, y se dio cuenta de que como que Laodice era mejor. La historia registra que volvió a casarse con Laodice, y esta, al volver nuevamente al poder real, se encargó de envenenar a su esposo, de darle muerte también a Berenice, al hijo que había nacido de los dos, y regresó muertos a todos estos y a su séquito al sur, es decir, allá donde Ptolomeo. Pero Ptolomeo no se iba a quedar de brazos cruzados. Inmediatamente él emprende una venganza contra el rey del norte, quien está listo para recibirle y entablar una guerra. Hasta aquí nosotros tenemos a un rey del norte
llamado Antíoco III Magno, en el escenario. La historia registra que por último prevalecieron los del norte. Estos tomaron la hegemonía mundial. Estaba el rey del sur, pero habían perdido el poder. Apareció entonces un nuevo rey del norte. Si ustedes ven la palabra de Dios, vayan allí al versículo 15 al 16. Dice, hablando de el rey del norte, Antíoco todavía, dice el verso 15: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Aquí nosotros vemos el dominio del rey del norte sobre el rey del sur, pero noten lo que aparece en el verso 16: y el que vendrá contra él, ¿contra quién? Contra el rey del norte griego, hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Esto no es otra cosa que una referencia a la llegada de Pompeyo Magno, ese general romano, quien con sus tropas vino para guerrear contra los sirios, vino para guerrear contra el reino seleucida y lo sometió. Así, de esa manera, Roma pasa a ser el nuevo rey del norte. Roma ocupa prácticamente todo el territorio que tenía tanto los seleucidas como también los tolemaicos, porque el rey Ptolomeo, la historia registra que hizo un trato con Pompeyo Magno de que le cuidara a sus hijos, y de esa manera el reino del sur se mantuviera por un tiempo más vivo. Pompeyo Magno aceptó y fue fiel a aquello, pero apareció Julio César, quien también tenía como general romano ansias de conquista, ansias de ser el único en el mundo, y vino entonces y se enfrentó con Pompeyo y lo derrotó. Roma, con Julio César, nadie lo podía detener, hasta que vino esta mujer llamada Cleopatra, una de las hijas del rey del sur, quien en el afán de hacer que su reino se mantuviera vivo, vino y sedujo a Julio César con sus encantos. Pidió a los que le servían que le enviaran a Julio César un presente envuelto en las mejores telas. Cuando fue entregado el presente, la que salió de las telas era Cleopatra. De esta relación con Julio César salió un hijo, y de esa manera el reino del sur seguía vivo, pero con la protección de Roma. Bueno, Julio César murió, y entonces aparecieron estos tres hombres, Marco Antonio, Octavio y Lépido, un triunvirato romano, que juraron vengar la muerte de Julio César, porque murió traicionado. Estos, en el afán de mantener la unidad de la república, cada uno por su lado, buscaban seguir manteniendo el orden y también conquistando más provincias. Sin embargo, Marco Antonio, quien se había ubicado en el sur, también fue seducido por los encantos de Cleopatra, porque ella buscaba que su reino del sur, allá en Egipto, se mantuviera con vida. Pero Marco Antonio se metió en un problema, porque él estaba casado con la hermana de Octavio César, uno de los del triunvirato. De manera que cuando Marco Antonio conquistaba provincias, en vez de venir a celebrar a Roma los triunfos, los celebraba allá en Alejandría, los celebraba con Cleopatra en Egipto. Y esto lo aprovechó Octavio para inducir a Roma a venir contra él. Un día se apareció Octavio con todo su ejército, con todas sus naves, y vino para combatir a Marco Antonio. La historia registra que Marco Antonio también se hizo presente en el mar con todas sus naves. Cleopatra igualmente asistió a la guerra con sus naves, pero en lo mejor de la guerra, Cleopatra tuvo miedo y dice que se regresó con sus naves. Cuando Marco Antonio miró que su amor se le iba, fue tras ella
y fue entonces cuando Octavio aprovechó y venció al ejército de Marco Antonio. Y cuando Marco Antonio supo que su vida estaba en riesgo, prefirió suicidarse él mismo. Cuando Cleopatra supo que ahora Octavio iba a ser el hombre que iba a gobernar el mundo, en el afán de preservar su reino del sur, igualmente quiso seducirlo con sus encantos, pero Octavio no se dejó seducir. Más bien preparó el desfile que haría por las calles de Roma, llevando a todos sus trofeos conquistados, es decir, a los prisioneros. Cuando Cleopatra supo la suerte que tendría, prefirió pedir una serpiente para que ésta le mordiera y morir. Prefería morir en Egipto antes que ser introducida como trofeo por las calles de Roma. Nosotros vemos aquí entonces a este rey del norte llamado Roma, que toma la hegemonía mundial. Hermanos, un día uno de los emperadores romanos, llamado Constantino el Grande, se le ocurrió trasladar la capital de su imperio al oriente. Fundó una ciudad y le puso en honor a él Constantinopla. Pero ya allí el imperio comenzaba a debilitarse. La debilidad llegó más allá cuando las tribus bárbaras llegaron para invadir el imperio. Y las escrituras dicen algo con respecto a ese imperio romano en el versículo número 30. Vean lo que dice, 30 y 31. Hablando de este rey del norte romano, ahora dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hermanos, todos los intérpretes de la Biblia de la Edad Media, todos los reformadores protestantes y nuestros pioneros adventistas saben que esto no fue otra cosa que la transición del imperio romano pagano a un nuevo imperio, el imperio romano papal. ¿Cómo se dio esto? Bueno, las naves de Quitín que son mencionadas aquí fueron los vándalos, que allí por el Mediterráneo llegaron para inquietar a Roma, y allí los enfrentaron también los ejércitos romanos, pero sufrieron una gran derrota, de tal manera que dice aquí que se contristó y se regresó. Salió derrotado, pero se enojó el imperio romano. ¿Cómo se enojó? Contra el pacto santo. La manera de cómo se ha llegado a entender estas palabras es porque Constantino, para este entonces, decide hacerse cristiano, entre comillas, sin dejar su título de máximo pontífice, porque es al mismo tiempo el sacerdote del paganismo. Sin embargo, busca hacer del cristianismo la religión oficial del imperio. Y una vez adentro, pues trata muy bien al obispo de Roma. Y en esa alianza con el obispo de Roma, la iglesia cristiana comienza prácticamente a permitir que el paganismo entre en su seno. Constantino es guardador del domingo. Él dedica el domingo a su dios Sol. Y un día, ya metido dentro del cristianismo, mientras los cristianos estaban contentos porque habían ganado al emperador, y también ahora el cristianismo era la religión oficial del imperio, viene Constantino, aprovechando todo eso, emite un decreto donde dice que en el venerable día del sol toda la plebe de las ciudades descansarán y los talleres cerrarán. Esa fue la primer ley dominical. Allí Constantino hace cumplir la palabra cuando dice que se enojará contra el pacto santo, porque al introducir ese decreto prácticamente va contra la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que el sábado es el día del Señor, ¿no es cierto? Y sin embargo él, al introducir este decreto, está poniendo un falso día de reposo. Los cristianos durante un tiempo guardaban los 2 días, pero luego vinieron las persecuciones contra los que guardaban el sábado,
porque debía guardarse solo el día que Constantino decía en su decreto. Hermanos, el obispo de Roma acepta todo eso de Constantino y permite de que el domingo pase a ser también el día de reposo. Y junto con Constantino está también de acuerdo en que se persiga a aquellos que no acepten tal decreto. Por eso las escrituras dicen que Roma, la pagana, se entendió con aquellos que violaron el pacto, es decir, con aquellos líderes religiosos que estuvieron de acuerdo con ese cambio. Y dice allí la palabra que estos que violaron el pacto se encargaron también de perseguir, porque se pusieron tropas de parte de él. Mire el verso 31, se levantaron de su parte, dice, con esos que violaron el pacto, se levantaron de su parte tropas que profanarían el santuario y la fortaleza, y quitaron el continuo sacrificio y pondrían la abominación desoladora. Fue el emperador romano Zenón quien la historia registra que puso sus ejércitos para vencer a aquellas tribus bárbaras que no le reconocían su autoridad. Estas tribus bárbaras eran paganas, pero el obispo de Roma había emprendido ya un plan de evangelización para ellos, pero 3 de ellas se habían rebelado. Eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos no querían aceptar la doctrina cristiana de Roma, porque ellos creían que Cristo no es Dios, que Cristo es una criatura. Y ante esa diferencia, pues no podían andar juntos, porque no estaban de acuerdo. Sin embargo, los ejércitos de Zenón estuvieron allí listos para ayudar al papado y someter completamente a esas 3 tribus bárbaras. Esto ya ha sido dicho en este mismo libro de Daniel, en otro capítulo, al hablar de un cuerno pequeño que se encargaría de derribar a 3. Y así, con estos decretos dados por Justiniano y Zenón, Roma prácticamente le cede toda la autoridad al obispo que está allí en la capital. ¿Cuánto el mundo no supo de lo que haría el obispo, ahora aliado con el poder civil? El mundo no se imaginó lo que vendría ahora que la iglesia se ha unido con el Estado. A partir de aquí, el obispo de Roma, que ya para en ese tiempo comienza a llamarse Papa, hace de el papado, valga la redundancia, toda una institución opresora y perseguidora contra todo aquel que no le acepte como la cabeza de la iglesia cristiana. Es a partir de esta alianza o de la aceptación de estos poderes romanos que Roma papal comienza a ejercer persecución. Volúmenes enteros se han escrito de todo lo que ocurrió en la Edad Media, del año 538 a 1798, cómo miles y miles de cristianos fueron llevados a la hoguera solo porque no aceptaban la autoridad romana. Pero las escrituras decían que esto se terminaría, y en el año de 1798, cuando terminó el periodo de supremacía papal, vean ustedes lo que dice el verso 40. Al cabo del tiempo, y esto no es otra cosa que cuando llegó el tiempo del fin, el rey del sur vino y contendió con él, es decir, con el nuevo rey del norte, la Roma papal. Y entonces dice, el rey del norte se levantó contra él, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entró por las tierras e inundó. Esto, hermanos, se vio ejemplificado cuando en ese año 1798 Napoleón Bonaparte envió a su general francés Berthier a arrestar al Papa Pío VI y lo llevara a Francia, y allí murió. Para que Francia haga esto es porque Francia
ha decidido rebelarse contra todo lo que tiene que ver con Dios y aún con el Papa, que se supone es el líder de la iglesia cristiana para ese tiempo. La historia registra que Francia, en el año de 1793, su asamblea constituyente tomó un voto de que Dios no existe y que no quería más cosas relacionadas con el evangelio. La gente, los ciudadanos de Francia, celebraron aquello y muchas Biblias fueron quemadas, y ahí se cumplió aquello que Apocalipsis registra de 2 testigos que testificarían vestidos de luto, para dar a entender que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron rechazados en Francia. Se prefirió más el racionalismo que las cosas que tenían que ver con Cristo, y fue así entonces como en Francia surge el ateísmo. Dice la mensajera del Señor que todas estas cosas que hemos visto hasta aquí del capítulo 11, y especialmente en 1798 con la prisión de la cual fue objeto el Papa, la sierva del Señor dice lo siguiente: el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Así fue escrito en la revista Review and Herald del 24 de noviembre de 1904. Esta sierva para entonces decía: ya se han cumplido casi todas las profecías del capítulo 11 de Daniel. Nosotros hemos mirado, hermanos, que en este arresto que hace Francia contra el Papa, nosotros vemos aquí el surgimiento del ateísmo. Sin embargo, después del ateísmo surge el comunismo y surge esa Unión Soviética de muchos países que heredan del ateísmo su filosofía comunista, y todos estos, tanto el ateísmo como el comunismo, pasan a ser enemigos de la Iglesia Católica Romana, con su cabeza al frente el papado. Lo que pasó esa vez en 1798, las escrituras decían que eso era una herida de muerte que recibiría la bestia, pero al mismo tiempo que iba a ser sanada esa herida de muerte. Y creo que muchos estamos familiarizados con lo que ocurrió después, cómo la Iglesia Católica Romana, con su líder el Papa, se comienza a levantar con su herida de muerte completamente sanada, y aliado con los Estados Unidos, vence ahora al ateísmo, pero sobre todo al comunismo. Si ustedes ven el verso 40, dice que el rey del sur contendió con él, pero el rey del norte se levantó contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y que entró por las tierras, inundó y pasó. Carros y gente de a caballo no es otra cosa que ejércitos a la disposición. Naves no es otra cosa que fuerza económica. Roma, con su líder el papado, encontró en los Estados Unidos de América justo esto: ejército y fuerza económica. Sin embargo, ni un disparo fue hecho para que el comunismo cayera, pero con la fuerza económica de los Estados Unidos cayó el comunismo, el muro de Berlín, y las revistas de noticias y los periódicos comenzaron a presentar aquello como una santa alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano, y que habían logrado con eso derribar el comunismo. Bueno, Roma nunca cambia, y Roma continúa en esta campaña de vencer a sus oponentes, y todavía lo que va quedando del comunismo lo va venciendo. Creo que todos nosotros también hemos sido testigos de cómo al final Cuba ha caído también, siendo comunista, vencida por el papado. Todos sabemos que las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se han dado gracias al papado. Reuniones secretas en el Vaticano
entre el presidente Obama y Raúl Castro llevaron a final término de que se abriera otra vez la embajada allá en La Habana. Hermanos, Roma se ha propuesto vencer a sus oponentes, casi ha extinguido al ateísmo y el comunismo también lo está extinguiendo. Pues miren lo que dijo Raúl Castro: si el Papa dijo sigue hablando así, tarde o temprano empezaré a rezar otra vez y volveré a la Iglesia Católica. Y no es broma. Un comunista que no creía en nada, ahora diciendo que se volvería a la Iglesia Católica si el Papa sigue hablando como habla, porque lo tiene cautivado. Nosotros vemos que el texto decía que el rey del norte se levantaría y que vendría contra él, contra el rey del sur. El rey del sur en esta ocasión no es otra cosa que una filosofía atea y comunista que se opone al papado y a la cual está venciendo. La hermana White, inspirada por Dios, dice lo siguiente: pues ustedes ven cómo Roma se inmiscuye con las autoridades de los países, con los gobiernos. Dice la mensajera del Señor: la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y está destinada a servir a los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Por eso es que miramos a los gobiernos completamente sometidos, serviles a Roma, porque hay decisiones, votos de obediencia a ese sistema. La historia, dice esta mensajera, y bueno, lo que leí está en Conflicto Inminente, página 62, ese libro de la sierva del Señor, pero sigue diciendo ella: la historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aún a costa de la ruina de príncipes y pueblos. Y ella pone un ejemplo. Una vez dice que logró entrar en el año de 1204. El Papa, por ejemplo, Inocencio III, le arrancó a Pedro II, rey de Aragón, un juramento que decía: yo, Pedro, rey de los aragoneses, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi señor el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana, y conservar mi reino con su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Esto, dice esta mensajera, está en armonía con las pretensiones del pontífice romano, con referencia al poder de que él tiene el derecho de deponer emperadores y de que puede desligar a los súbditos de la lealtad debida a gobernantes perversos. Así está escrito en Conflicto Inminente, página 62. Nosotros hemos hasta aquí suplido evidencias que están allí, registradas por todas partes, y que demuestran que lo que estamos diciendo es verdad. Pero vea el verso 41. Este rey del norte, que ya vence al comunismo y al ateísmo, ahora tiene un plan. Y es que va a entrar ¿a dónde, hermanos? A la tierra gloriosa. Y muchas provincias, de paso, la palabra provincias no está en el original, fue agregada por los traductores. En el original solo dice: y muchos caerán. Dice: mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Si ya venció al comunismo y al ateísmo, pues es poco lo que le queda. Creo que solo Corea del Norte es el único que va quedando para que lo venza. Y vean ustedes cómo están allí las medidas económicas fuertes, buscando que, sin disparar, pero si es necesario disparar, se hará para que caiga ese sistema en Corea del Norte. Pero después de que completamente someta al comunismo, el plan de este rey del norte es entrar a la tierra
gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa? Bueno, hermanos, la tierra gloriosa, aquí en Daniel 11, ha sido mencionada anteriormente en el versículo 16 como una referencia a la tierra de Israel. Siempre cuando se ha hablado de Israel, se ha relacionado como una tierra gloriosa. Allí se le llamó así porque era un lugar donde fluía leche y miel. Llámese Israel, Judea, Palestina, Tierra Santa, Canaán. Estamos hablando de un lugar glorioso, bueno para vivir. Así el Señor puso a su iglesia en ese lugar. Sin embargo, la tierra gloriosa de aquí no podemos seguirla mirando como un lugar geográfico literal allá en Israel, porque en este tiempo del fin es simbólico. Así como el Israel literal no es más el pueblo verdadero de Dios, sino el Israel espiritual, igualmente la tierra gloriosa debe ser vista como algo espiritual, como algo simbólico. Y si ha habido una tierra gloriosa que ha servido de refugio, que ha servido de oasis para una iglesia perseguida, ha sido los Estados Unidos de América. Así como Dios proporcionó una tierra buena, gloriosa al Israel antiguo llamada Canaán, Dios también proveyó para su iglesia una tierra gloriosa a este Israel moderno llamada los Estados Unidos. Pues sinónimo de tierra gloriosa son tierra buena, tierra prominente, tierra espléndida, tierra llamativa, tierra bella. Y eso fue justamente los Estados Unidos de América cuando recibió a los primeros peregrinos que venían perseguidos de Europa por este sistema papal. Bueno, está escrito en la Biblia que así sería. En Apocalipsis 12, les invito a que lo lean, en los versículos 13 al 16, encontramos la referencia bíblica para esto que estamos diciendo. Apocalipsis, capítulo número 12, versículo 13 al 16. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Esta mujer de la que habla aquí es la iglesia del Señor. Y vio que esta mujer había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Los intérpretes de la Biblia, y especialmente nuestros pioneros adventistas, supieron que esto no era otra cosa que la bendición de llegar a una tierra como los Estados Unidos de América, donde se podía tener una iglesia sin rey y sin papa, una iglesia donde sus integrantes adoraran a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Los Estados Unidos de América llegaron a constituirse en la tierra gloriosa para el Israel moderno. Son estos lugares aquí en los Estados Unidos propicios hasta para el famoso sueño americano de muchos, debido precisamente a eso de que ha sido considerada como lo fue Canaán también para el pueblo de Israel. Aquí los hermanos pudieron adorar a Dios con libertad. Sin embargo, los Estados Unidos de América, aun cuando es la tierra gloriosa para la iglesia en su tiempo, va a repetir la historia del Israel antiguo. Es decir, así como el Israel antiguo, por muy gloriosa que fuera su tierra, Dios los desechó, igualmente los Estados Unidos, por muy gloriosa que sea su tierra, también será desechado, porque repetirá la historia del pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel igualmente hizo alianzas políticas,
hizo alianzas que nunca debió haber hecho y de esa manera se opuso a los planes de Dios. Esta nación de los Estados Unidos de América, ya nosotros sabemos cómo ha comenzado a darse la mano con el papado. Nosotros hemos mirado cómo las calles de Washington se han convertido prácticamente en una réplica de la Plaza de San Pedro. Multitudes, líderes políticos, el gobierno, todos siendo prácticamente hipnotizados por la Roma papal. Pero hermanos, esto que nosotros estamos viendo entre los Estados Unidos y el Vaticano, esta alianza va a culminar con una intromisión a la tierra gloriosa. Es decir, la Roma papal hará lo que muchos no saben. Es decir, Roma papal se va a introducir tanto en este sistema político de los Estados Unidos que utilizará a los Estados Unidos para imponer una ley dominical. Por eso dice de que entrará a la tierra gloriosa, pero dice que muchos caerán. Bueno, el escenario que nosotros tenemos hoy aquí en los Estados Unidos es más católico ahora que protestante cuando comenzó. Quiero compartir con ustedes un dato. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha crecido considerablemente en la historia del país. De ser una pequeña minoría durante la época de las 13 colonias, ha pasado a ser actualmente la denominación cristiana más grande del país. La Iglesia Católica estadounidense se ha convertido en la más grande confesión religiosa del país, que ha visto aumentar su número de fieles. Millones de personas. En un estudio elaborado por se llama el Instituto Siena, dice que el total de iglesias protestantes han pasado de ser un 65% en 1910 a representar el 25% del mapa del cristianismo en territorio estadounidense, con una caída de 40 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la forma de cristianismo más practicada entre los estadounidenses es actualmente más católica que protestante. Así, hace 100 años los católicos eran el 22% y ahora, el año pasado representaron el 35%, y esto es un aumento de 13 puntos porcentuales. Ahora, con siglos de distancia de las primeras colonias que poblaron este país, pasa a ser en su mayoría católica y está comenzando a manipular a la población para reescribir la historia y ocultar los verdaderos orígenes de esta nación. Bueno, escuchen lo que dice algunos obispos de Roma. Apareció en un portal católico el año pasado, el 5 de noviembre, unas palabras de Monseñor Gómez diciendo lo siguiente: misioneros, dijo, como Junípero Serra son verdaderos fundadores de los Estados Unidos. En su nueva columna semanal, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, destacó que el beato Junípero Serra, que va a ser canonizado por el Papa Francisco en septiembre en Estados Unidos, tiene un significado especial para los inmigrantes hispanos, porque él también fue uno de ellos y así llegó a convertirse en el padre de California. Y nosotros tenemos allí que en pleno Congreso, en el edificio, allí está la estatua ya levantada de Junípero Serra, y que con la llegada del papado se le dio relevancia a este padre. Escuche lo que sigue diciendo Monseñor Gómez: el padre Serra nos ayuda a apreciar de una manera nueva que los misioneros fueron los verdaderos fundadores de Estados Unidos. En él vemos que los orígenes de Estados Unidos no estuvieron en la política, la conquista o el saqueo. Los motivos más profundos del padre Serra y de los misioneros que fundaron América fueron religiosos, espirituales y humanitarios. Así que el surgimiento de esta nación, de acuerdo a estas palabras de un prominente líder católico, es gracias a Junípero Serra. Bueno, sigue diciendo que el arzobispo de Los Ángeles dice que el padre Junípero criticaba los abusos de las autoridades contra los indígenas y que intentó mostrar al mundo que los indígenas eran hijos de Dios y humanos, a diferencia del resto del mundo, que no los consideraba del todo humanos. Volviendo otra vez a Daniel, capítulo 11 y el verso 41, porque aquí está diciendo que
esta manera de obrar de Roma va a hacer que muchos caigan y van a haber otros que van a escapar. Hermanos, ¿quiénes son los que caerán en las manos de este sistema? Sin duda, todos los incautos, todos los que están ciegos, todos los que no quieren creer y tampoco se dan a la tarea de investigar, todos los que prefieren la ignorancia, van a caer en el engaño de este sistema. Porque este sistema, así como tiene un falso día de reposo, está haciendo de todo para introducirlo como ley en los países. Y nosotros los adventistas, por la inspiración que llegó a través de la sierva del Señor, Elena White, sabemos que será en este país donde el rey del norte, el papado, entrará como tierra gloriosa que es este país para implementar la ley dominical. Muchos caerán, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos que van a caer? Sin duda son aquellos que cuando venga la prueba más dura, entre que para comprar y vender tienes que tener la marca de la bestia, sin duda preferirán la marca de la bestia para poder seguir haciendo su economía. Hermanos, nosotros debemos estrechar nuestra relación con el Señor ahora más que nunca, fuertemente con Él, porque cuando llegue ese momento que tengamos que decidir entre el sello de Dios y la marca de la bestia, prefiramos el sello de Dios. El simbolismo de la mano, este simbolismo de la mano, hermanos, no es otra cosa que tenerlos bajo su control. Ya nosotros hemos mirado cómo políticamente la Roma papal tiene de la mano a muchas naciones, y aquí, donde era un país protestante, igualmente tiene de la mano a los presidentes, igualmente a los políticos. Bueno, lo que hacía falta es que un candidato con formación jesuita ahora esté también allí para vicepresidente, ya indicándonos con eso hasta dónde ha llegado esta participación de Roma papal. Hay algo que Roma tiene, y es que siempre repite la manera de actuar. Cuando surgió la Roma pagana, para establecerse requirió de vencer al rey del norte griego, y también requirió de vencer completamente al reino del sur. Pero también en aquel tiempo entró a la tierra gloriosa de Israel y también la sometió. 3 naciones la sometió. Cuando Roma pagana le cede el control a la Roma papal, esta igual necesita vencer a 3. Vence a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos que le son hostiles. Y ahora nosotros estamos mirando que en esta tercera etapa también está empeñada en vencer a 3. No voy a decir cuál es el tercero, porque lo voy a presentar los miércoles aquí en estos estudios que estoy dando. Pero ya venció al primero, que es el ateísmo y el comunismo, y está empeñado ahorita en vencer la tierra gloriosa, que es el protestantismo completamente aquí en este país. Por eso, hermanos, la sierva del Señor tiene razón cuando dice: son muchos, dice ella, los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales, dice, no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones, y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero, dice, algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica, y vamos a ver cuáles son los principios. Dice ella: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia, y nada hay más precioso ni de importancia como algo tan fundamental. Pero el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1844, dijo en relación con eso, de la libertad de conciencia, dijo: las doctrinas, dijo, o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un estado. Como ven, dice la sierva, el mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1844 anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también
¿A cuántos aseveren que la iglesia no puede emplear la fuerza? Sigue diciendo esta sierva: el tono pacífico que Roma emplea hoy en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Pero el obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint Louis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. ¿Quiénes serían en este caso los herejes? Pues todos los que pensamos diferente a ellos, pues todos los que con libertad de conciencia adoramos a Dios, tal como dice en su santa palabra. Sin embargo, dice que estos deben ser tratados como cualquier criminal. Así lo escribió la mensajera del Señor en su libro Conflicto Inminente, página 50. Pero sigue diciendo la mensajera del Señor más sobre este sistema. La Iglesia Católica, dice, le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por las horribles crueldades, refiriéndose a las que hizo en la Edad Media. Se ha puesto, dice, vestiduras como las de Cristo, pero en realidad, ¿qué cosa? No ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie, dice esta sierva, se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. En otras palabras, dice esta mensajera del Señor, no nos engañemos. Por eso la hermana White es odiada y es rechazada, porque ella dice la verdad tal como es. Si hay una profeta en este tiempo que denuncia al papado como lo es la sierva del Señor, Ellen White. No hay otro. Los demás son falsos profetas. Y ella, sin embargo, advirtiendo al mundo a través de sus escritos, dice el engaño en el cual están cayendo muchos bajo este sistema. Bueno, hermanos, el simbolismo de la mano. Quiero compartir con ustedes un dato. Al decir que muchos caerán, porque así dice el texto, significa de que algunos van prácticamente a ser seducidos y serán controlados con el puño de hierro de Roma. El contexto nos da a entender que las personas mencionadas que caerán son aquellas que antes estaban con el Señor y en la verdad. El hecho que caerán confirma que antes estaban de pie, pero no estaban firmes. Yo no sé cuántos de los presentes aquí irán a caer por no estar firmes. Pero quiero decirles, hermanos, que nos afirmemos en el Señor. Quiero decirles que nos afirmemos en la palabra. Quiero decirles que nos afirmemos hoy más que nunca. A mí me duele mucho, porque cómo vemos que se están dando las cosas y el pueblo adventista se ha vuelto sabático, porque solo va los sábados a la iglesia y entre semana no lo volvemos a ver. ¿Será eso estar firme en la verdad? ¿Será eso estar firme en la plataforma de la verdad? Me pregunto, ¿cómo enfrentarán la prueba cuando llegue y te digan: aquí nos puede echarle gasolina a su carro si usted no renuncia a su sábado y acepta que el domingo es el día de reposo? ¿Cómo irá usted a reaccionar? Bueno, muchos caerán, dice la profecía. Encontramos que personas se van a someter por conveniencia a Roma y van a aceptar su falso día impuesto. Ellos van a seguir a Roma, pero no por convicción, sino por causa de la presión e influencia del mundo. Abandonarán su fe original y seguirán a los que anulan la ley de Dios para no experimentar persecución y para poder seguir comprando y vendiendo. Recuerden que la Biblia menciona a esta Roma papal también como Babilonia la Grande. De muchas maneras el Señor se refiere a este sistema.
también se refiere como la gran ramera, madre de las rameras, a los que tienen su mano, es decir, todas las religiones e iglesias que como ella tienen su autoridad, como es el domingo. Dice este artículo que estoy compartiendo con ustedes: los que acepten la marca de la bestia en la mano derecha y no en la frente son aquellos que lo harán por conveniencia, mientras que los que acepten la marca en su frente son aquellos que lo harán por convicción. Muchos caerán, unos por conveniencia y otros ya cayeron por convicción. Bendito sea el Señor, que nosotros estamos aquí porque estamos escapando de su mano. Nosotros hemos salido de ese sistema porque el Señor nos ha abierto los ojos. Pero hay de nosotros que no nos afirmemos en la verdad, porque llegará el momento cuando por conveniencia podríamos caer. Pero el texto dice que así como muchos caerán, ¿qué más dice el versículo? Dice que éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Nombres simbólicos para representar a aquellos que no se dejarán engañar y que preferirán ponerse del lado de la verdad. Algunos escaparán de su mano. ¿Cómo es que escaparán de su mano? Cuando, escuchando el mensaje de los tres ángeles, vayan tomando la decisión de quedarse con el verdadero pueblo de Dios. Por eso es que hoy no podemos, hermanos, dejar de predicar el mensaje de los tres ángeles tal como está escrito en la palabra, sin adornarlo, sin suavizarlo, darlo en los términos en que ha sido dado, porque el mensaje de los tres ángeles es el que hará que muchos escapen de la mano de este sistema. La mensajera del Señor, hablando de los tres ángeles, de este mensaje, dice: yo vi una compañía que se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Y mi ángel acompañante me dijo: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Por eso nosotros, como iglesia Advenimiento del séptimo día, los tres ángeles, estamos comprometidos con la verdad. Y mientras haya libertad y mientras los recursos el Señor los dé, por la radio y por la televisión, estaremos denunciando al sistema apóstata para que más gente escape de su mano. Hermanos, tiene que cumplirse lo mismo que hizo Abraham. A Abraham Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. ¿Y dónde estaba Abraham cuando el Señor le dice esas palabras? Estaba en Babilonia. Así el Señor ahora, hermanos, tiene un mensaje para todos los que están bajo la mano de este sistema romano papal. El mensaje está allí en Apocalipsis 18. Vamos a buscar Apocalipsis 18, porque los que no caerán son estos que escuchen este mensaje. Apocalipsis 18 dice así, 1 al 4: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, ¿a quiénes ha levantado Dios para que le diga al mundo que salga de Babilonia? ¿A quiénes? El Señor, hermanos, nos ha levantado a nosotros para dar este mensaje.
En el Israel moderno, llámese Iglesia Adventista Organizada, se mantienen algunas personas comprometidas con que este mensaje se debe dar, y que el mensaje de los 3 ángeles se tiene que predicar sin mover ni una clavija, sin mover ni un escalón, como dijo la sierva del Señor. Pero hay, por otro lado, dentro del mismo Israel moderno, una presión por suavizar ese mensaje, por mover esas clavijas, por quitar esos escalones. Y Roma ha mirado a la Iglesia Adventista Organizada como un potencial amigo, y ha invitado delegados de la Iglesia Adventista Organizada para que vayan a tener reuniones allá en Roma. Creo que de todos es sabido, porque en el internet está uno de los delegados cómo explica el hotel donde los pusieron y cómo los trataron. También han venido de allá del Vaticano a tener reuniones aquí. Esto es muy peligroso hacerlo, porque andarán juntos si no están de acuerdo. Dios quiera que no pasen de allí, pero en algunos lugares, como en Europa, ya han habido acuerdos por parte de la Iglesia Adventista Organizada de no estar llamando al papado con los nombres que la Biblia lo menciona, y que inclusive no se predique este mensaje tan contundente como el de los 3 ángeles. Hay inclusive pastores en las iglesias que han dicho: yo no quiero aquí nada de profecías bíblicas, yo no quiero nada aquí que se hable de bestias, porque las bestias no salvan, el único que salva es Cristo. Pero detrás de esas palabras se esconde no dar la amonestación, no dar el último mensaje de misericordia al mundo. ¿Será por eso que Dios se está proveyendo de iglesias como estas, libres de la organización, para que solamente leales a Dios prediquen el mensaje verdadero? He allí, hermanos, he allí la razón por la cual no me quito de mi mente de que la radio y la televisión deben seguir para que le digan al mundo la verdad, y todos los que puedan salgan de la mano. Yo quisiera animar a esta iglesia a que no deje de dar sus diezmos y ofrendas. A veces me aflijo cuando veo que el dinero es poquito, cuando veo que solo hay para 2 meses, y yo digo: ojalá los hermanos no vayan a caer en esta ingratitud de faltar de dar los recursos de Dios y que ya no se amoneste al mundo. Pero mientras Dios esté al control de esta iglesia, y mientras Dios esté al control de la libertad religiosa, este mensaje se seguirá proclamando. La mensajera del Señor nos ha puesto a nosotros, hermanos, con una gran responsabilidad. Vea lo que dice aquí ella con respecto a esto del capítulo 18 que acabamos de leer. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 16 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontraría aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Hermanos, yo quisiera terminar aquí diciéndoles que estos muchos que escaparán de su mano, simbolizado por estas naciones que han sido mencionadas, sean inclusive aquellos que todavía están considerando si realmente este es o no el pueblo de Dios. Es mi deseo que, escuchando la voz de Dios, salgan de allí. Ustedes son pueblo del Señor. Hago un llamado, no sé cuántos me estén oyendo por la radio, no sé cuántos me estén mirando por la televisión, pero hago un llamado a mis hermanos católicos. Amamos a los hermanos católicos, ¿no es cierto, hermanos? Amamos a los hermanos católicos. Lo que estamos diciendo aquí es que su liderazgo, su sistema papal, es un sistema que no es aprobado por Dios por todo lo que ha hecho. Pero a ustedes, hermanos católicos, los amamos con todo el corazón.
Y les decimos que al igual que este servidor, siendo catequista, abrió los ojos y salió de allí, les decimos: salgan ustedes también y vengan a formar parte del pueblo remanente. También decimos a los hermanos metodistas, a los hermanos bautistas, a los hermanos pentecostales que todavía siguen con la creencia de que el domingo es el día del Señor, les decimos: quítense esa autoridad romana sobre ustedes y agarren la autoridad de Dios, que es el santo sábado como día de reposo. Estamos aquí para proclamar al mundo que esto se termina, pero que antes que se termine, ustedes deben buscar el verdadero pueblo del Señor. Y quiero también decirle a los que están en esta congregación hoy, que si todavía tienen cosas de Babilonia en ustedes, todavía comen como comían en Babilonia, todavía se divierten como se divertían en Babilonia, todavía tienen fiestas como las que tenían en Babilonia, quiero decirles que también ustedes salgan de allí. Fiestas como la Navidad, fiestas como el Día de la Madre, que no es otra cosa que un disfraz del Día de la Virgen, fiestas como Easter y tantas más que ha introducido este sistema. Aquellos que dentro de este pueblo todavía sigan acariciándolas deben salir de allí. Mi deseo y oración ahora, hermanos, es de que cerremos este mensaje con las palabras que están escritas en Isaías 8, 20 al 23. Isaías 8, versículos 20 al 23. La palabra del Señor dice así. Isaías capítulo 8, versículo 20 al 23. A la ley, ¿y qué cosa? Hace poco prediqué de esto, ¿verdad? El santo y seña. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Pero mientras eso sucede, nosotros estaremos siempre a la ley y al testimonio. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos quisieran de los presentes, habiendo salido o todavía estando bajo las manos de este sistema papal, cuántos quisieran salir completamente de sus manos y venir a parar a las manos de Cristo Jesús? He aquí, dice el Señor, que a mis ovejas las tengo en mi mano, y dice Él: nadie las arrebatará. Que Dios nos bendiga y que todos sigamos bajo la poderosa mano del Señor.